Yo daros la bienvenida esta noche. Me encanta que haya tanta gente cuando se habla de zoonosis, aunque os parezca extraño, cuando se organiza una charla de zoonosis, el foro suele ser 5, 6, 8 personas, aquí hay bastantes más, porque parece que es que las zoonosis no son importantes. Yo siempre digo, cuando voy a dar alguna charla a algún colegio, pues digo siempre lo mismo. Seguramente si el título de la charla hubiera sido Leishmaniosis en un mundo globalizado, ¡buah! 2000. Pero claro, si digo zoonosis en un mundo globalizado, esto ya es otra cosa. Así que sí, de lo que voy a hablar esta noche es de zoonosis, ¿vale? Y voy a hablar un montón de cosas que ya sabéis, está claro. Y a lo mejor de otras cosas que sabéis menos, pero que deberíais de saber. En el contexto de la zoonosis, pues podemos hablar de muchísimas cosas. Para hablar de zoonosis de verdad, tendríamos que tener mucha formación, mucho tiempo para formar, pero bueno, tenemos una hora escasa, 1 hora y 1/4, ¿vale? Para hablar. Así que creo que lo mejor es empezar por el principio, y empezar por el principio es... No se ve nada, ¿verdad? No se puede apagar. Es que no se puede apagar. Empezar por el principio es esto, ¿no? La gente no sabe lo que es una zoonosis. He tenido no sé cuántas entrevistas en estos 2 días y la primera pregunta de todo el que me hacía la entrevista era: ¿una zoonosis qué es? Pues mire usted, una zoonosis es esto, lo que ya todos sabemos, ¿verdad? Pero si le digo gripe, si le digo gripe aviar, si le digo gripe A, que eso ahora lo veremos, si le digo ébola, si le digo Zika, eso sí. Y además entran en un síndrome ¿sabes? Impresionante. Eso sí lo conocen. Entonces, bueno, son enfermedades que son muy conocidas y de hecho, estos son paredes de una calle cualquiera, al lado de la CNT, gripe aviar o del Mercadona. Es decir, tiene una importancia y un conocimiento bastante acusado por parte de la población, y podemos encontrar incluso pues, gente que hace arte, ¿no? Ahí pone ébola en otra pared, ¿sí? O también, bueno, pues hemos tenido... Pau Gasol ha tenido muchos problemas con el Zika, ¿eh? No sabía si ir o no a jugar al baloncesto a Brasil, porque a lo mejor se traía el virus y iba a tener problemas reproductivos. Con lo cual, son agentes infecciosos que todo el mundo conoce, que absolutamente todo el mundo conoce. Esta es la expresión, una de las expresiones del virus Zika: microcefalia en niños, ¿vale? Así que, bueno, insisto, son enfermedades muy conocidas, pero hay otras cosas que la gente desconoce. Y aquí voy a hacer un inciso, un Kit Kat. Las zoonosis no tienen dueño. Las zoonosis no son de los veterinarios, ni de los médicos, ni de los biólogos, ni de los enfermeros. Las zoonosis son de todos. Eso implica que cuando yo quiero hacer un equipo multidisciplinar para hacer vigilancia, lucha, etcétera, frente a las zoonosis, necesito hacer equipos multidisciplinares, no unidisciplinares. La zoonosis, teniendo ese nombre de zoo animal, la primera definición, el primero que definió una zoonosis y el primero que describió una zoonosis era un médico, que fue este señor, con esta cara de antiguo, pero es así, Rudolf Virchow o Virchow. Virchow fue el padre de la patología. Todo lo que sabemos hoy de anatomía patológica, todo lo que sabemos en humana y en veterinaria, lo inició este señor, ¿vale? Así que este señor definió por primera vez la definición de zoonosis, hizo la definición, y además describió la primera zoonosis como tal, la triquinosis. La Organización Mundial de la Salud define la zoonosis como aquellas enfermedades que se transmiten de forma natural de los animales vertebrados al hombre y viceversa. Parece también, hay un deje de que creemos que la zoonosis, o por lo menos la gente que sabe menos, cree que la zoonosis solamente son infecciones que
los humanos cogemos a través de los animales. No, los animales también cogen infecciones a través nuestra y cada vez más frecuentemente. Eso también es una zoonosis. En cuanto al número de zoonosis que existen o la importancia relativa que existen en porcentaje, unos señores en Edimburgo una mañana se despertaron y dijeron: ¿por qué no empezamos a contar cuántos bichos son capaces de producir infecciones en los seres humanos, bichos procedentes de animales? Y empezaron a contar, se tiraron un tiempo, 1415 patógenos procedentes de animales pueden producir enfermedades infecciosas en humanos. Y eso representa el 62% de las enfermedades infecciosas. La inmensa mayoría de las infecciones que afectan al hombre provienen de animales. Lo tenemos clarísimo. Es más, incluso cuando algún loco quiere hacer un arma biológica, el 80% de los locos elige un agente zoonósico. El 80%. ¿Verdad? El Anthrax. Aquellos polvitos que le mandaban por correo. El Anthrax. Algún loco ha intentado coger hasta ébola. Afortunadamente no lo consiguió. Porque es más fácil cultivar un Anthrax en una cocina que un ébola. Pero, bueno, insisto, los agentes zoonóticos o zoonósicos, como queráis decirlo, son agentes bioterroristas o se pueden utilizar en bioterrorismo. Y de hecho los especialistas en bioterrorismo están muy puestos en zoonosis. Si yo dijera que algunos bichitos que, bueno, nos afectan hoy día tienen un origen animal, a lo mejor diríamos, ¿sí? Sí. A que todo el mundo, o mucha gente de aquí, le han hecho la prueba o se ha tratado del Helicobacter pylori. Gastritis, úlceras gastroduodenales, etcétera. ¿Así? Pues el Helicobacter pylori, que hoy nos afecta a los humanos, proviene de una oveja. Ancestralmente viene de una oveja. La tosferina, de un cerdo. El sarampión, de la peste bovina. La tuberculosis, de las cabras. La salmonela, de los reptiles. Y dos conocidos, HIV-1 y HIV-2, es decir, los virus del SIDA, provienen también de un reservorio animal, que hace unos años saltó un virus, un retrovirus de un monito, de un chimpancé, o de un mono mangabey, son los dos que producen, que han servido como reservorio para los dos virus del SIDA. Hay dos tipos, HIV-1, HIV-2. El HIV-1 es el mayoritario, el que afecta a la mayor parte de las personas, y el HIV-2 está solamente limitado a determinadas zonas de África. Bueno, pues ambos dos, el mayoritario proviene de un chimpancé y el minoritario proviene de un mono mangabey, ¿vale? Así que también aquí tenemos un origen animal y de hecho se ha visto o se ha calculado cuánto tiempo hace que ocurrió esto. Y ocurrió hace relativamente muy poquito tiempo. Por supuesto no en los 80, cuando se empieza a manifestar la enfermedad del SIDA, esos primeros pacientes que empiezan a manifestar la enfermedad, sino bastante antes. Se calcula que 20 o 30 años antes. Muy bien. Hay otras zoonosis que son zoonosis emergentes. El West Nile. Aquí tenemos West Nile. Pero en Estados Unidos, tú dices West Nile y la gente sale corriendo. Porque en unos años Estados Unidos se ha invadido por el virus West Nile. Nipah y Hendra. ¿Cuántos de aquí sois de pequeños animales? ¿Cuántos de grandes? ¿Quién hace caballos? ¿Qué es el virus Hendra? No, ¿verdad? El virus Hendra es un virus que surge en Australia y que empieza matando caballos. No solo empieza matando caballos, sino que también empieza a matar a los veterinarios que cuidan a los caballos. Afortunadamente murió solo un veterinario y una veterinaria se puso muy malita, pero sobrevivió. El virus Hendra es un virus que aparece de repente, se infla a matar caballos, mata incluso a veterinarios y desaparece. Virus Hendra. ¿Y el Nipah?
ni para ti ni para mí. El Nipah es un virus que surge también en el sureste asiático y empieza a matar cerdos y humanos. De lo mismo, una enfermedad, una meningoencefalitis. Y aparece, lía la de Dios, se matan un montón de cerdos y después desaparece. Y de esto tenemos todos los días zoonosis de este tipo. El SARS. ¿Os acordáis lo que es el SARS? Aquello que se lió en 2003 con un síndrome agudo respiratorio severo que empezó a distribuirse por todo el mundo mundial y que surge en Guangdong, en China, y que le echan la culpa a una civeta, que es un gato, como digo yo, silvestre. Pues el SARS es un coronavirus y se hace zoonótico a través del contacto con la civeta en los mercadillos chinos. Pero a posteriori nos hemos dado cuenta que la civeta no es la gran culpable. Los grandes culpables de muchas de las zoonosis emergentes son unos que después vamos a ver, y que son la leche. Muy bien, hay otras zoonosis emergentes que van ganando cada vez un poquito más de terreno y que a lo mejor la conocemos menos. La hepatitis A todo el mundo le suena, ¿verdad? La hepatitis B también, ¿no? La C también, ¿no? La D ya menos, ¿verdad? ¿Y la E? Que nadie de aquí, ¿verdad? ¿Quién hace cerdos aquí? ¿Tampoco? Hoy estáis bien, ¿eh? Pues después hablaremos de la hepatitis E. Es un virus que va ganando terreno y que va produciendo eso, hepatitis, pero también va produciendo otras cosas más graves, y que es de origen zoonósico o zoonótico. Pero vamos a hacer un poquito de historia. A mí me encanta empezar haciendo un poquito de historia y viendo la importancia que ha tenido la zoonosis a lo largo de toda la historia. No puedo hablar de todas, pero vamos a hablar de las más significativas. Históricamente, la zoonosis que más gente ha matado en el mundo y la peor ha sido, sin duda, la peste negra, la peste bubónica. Sin duda. Comienza en 1348 y en 1348 empieza a expandirse por toda Europa y se carga más o menos entre 1/3 y la mitad de la población europea. Esa peste bubónica o esa peste negra está hasta 1720 en Europa haciendo brotes. Pero 1348 marca el inicio y además de una forma brutal. De hecho, aquí, en Girona, mató a cerca del 70% de la población. Por eso aquí, en Girona, tenéis la danza de la muerte. En ¿Verges o Verges? Le decís. Vergis. Vergis, tenéis la danza de la muerte que conmemora aquellas muertes que hubo aquí en 1348, que acabó con casi el 70% de la población. Eso es mucho, ¿eh? La peste es una cosa que a mí me flipa. Esta es mi mesa de la casa, con algunos de los libros que tengo de la peste, entre los que se incluyen novelas, ¿eh? Todo lo que se haga peste, me lo compro, porque me parece una enfermedad fascinante. Fascinante por muchas cosas, a nivel histórico, a nivel biológico, a nivel económico, a muchos niveles. La peste surge históricamente, se supone que el bacilo que produce la peste, que se llama Yersinia pestis, surge haciendo una gran pandemia y una gran mortandad en el siglo VI. ¿Habéis escuchado hablar de la plaga justiniana o la peste justiniana? Bueno, pues esa fue otra, siglo VI, ¿vale? Y surge de repente, nadie sabe ni cómo ni por qué, y se carga un montón de gente, ¿vale? Cuando hemos hecho estudios de la peste a este nivel, hemos visto que el bacilo de la peste negra, de la peste bubónica, proviene evolutivamente, unos años antes del siglo VI, proviene evolutivamente de una Yersinia que se llama Yersinia pseudotuberculosis, que todos los conocéis, porque puede producir desde enteritis en un pollo
hasta septicemias en un ternero. A partir de la Yersinia pseudotuberculosis aparece Yersinia pestis, evoluciona hacia una nueva especie que se adapta al humano, no es que se adapte, es que se carga a los humanos, de una forma brutal. La Yersinia pestis evidentemente es una enfermedad vectorial, es una zoonosis vectorial porque necesita de un vector. El vector es la pulga, una pulga de una rata, de la rata negra. Se ha dicho que es una pulga que tiene el nombre de la especie es Xenopsis laqueopis, pero bueno, hay más de 200 pulgas que podrían transmitirlo, pero la que parece que más y mejor es Xenopsis laqueopis. Y es una zoonosis que mató a mucha gente porque por la propia virulencia del microorganismo y porque la gente, en el momento en que vivía, mostraba las mejores condiciones del mundo mundial para que el bicho se cargase a muchos. Primero, eran bastante guarros. Por ahí circulaba información acerca de que lavarte mucho lo que hacía era abrir poros para que las miasmas entrasen a través de los poros. Es decir, ellos no se lavaban para evitar enfermedades. ¿Sí? Y era al contrario. ¿Vale? Además, previo al 1348 hubo lo que se llama la pequeña glaciación, es decir, las temperaturas en Europa bajaron de una forma brutal, nevadas, etcétera, etcétera, acabó con los cultivos, hambrunas, es decir, pilló a una población en situación de falta de higiene y de inmunocompromiso, con lo cual entró y arrasó, ¿sí? Así que hoy es complicado que eso ocurra, pero bueno, insisto que los factores ambientales son importantes en el control de la zoonosis. Y por eso, bueno, pues la peste negra se le ha dado tanta historia. La peste negra, insisto, arrasó en algunas zonas de Cataluña hasta el 60%, en Girona 70%, en Marsella el 75%, en Venecia y Florencia el 70%, es decir, brutal. Después hubo trabajo por mucha gente, porque hubo tan poca población, y esto es verdad, de ahí el renacimiento, ¿vale? Nadie iba a los campos, no había nadie para cultivar el campo, no había nadie para hacer. Así que los poquitos que quedaron se los rifaban, la gente con dinero. Y hubo un renacimiento. Muy bien. Tenemos otra zoonosis histórica, la gripe española de 1918, que se cargó a 50 millones de personas en el mundo. Mal llamada gripe española, porque no era española. Se supone que surgió en Estados Unidos o en Francia, pero nos echaron la culpa a nosotros por una razón. Cuando empiezan a morirse los primeros soldados, porque coincide con la Primera Guerra Mundial, al final de la Primera Guerra Mundial, y cuando empiezan a morirse un montón de soldados, para no desalentar a las tropas, ningún periódico, todos los periódicos que están metidos en la alianza frente a Alemania, pues ninguno, todo el mundo calladito, para no desalentar a las tropas, diciendo que además de la guerra iban a tener que luchar con un virus que estaba matando soldados. Así que los únicos, como siempre, los únicos que empiezan a publicar casos de gripe son los españoles. Así que como son los primeros y los únicos que empiezan a publicar casos de gripe, gripe española. Y eso, así se quedó. Y tampoco nos hemos defendido mucho frente a eso. Con lo cual, bueno, no es gripe española, es un virus que aparece evolutivamente a partir de un virus de la gripe porcina y hace estragos en los humanos. Y se carga a 50 millones de personas. Y además es un virus raro porque, a diferencia de otros virus que normalmente se cargan a las personas más mayorcitas, ¿sí? Eso es lo que pasa con los virus estacionales, se cargan normalmente a las personas más mayores, que al final derivan en neumonías bacterianas secundarias y al final se mueren. Esta gripe no. Esta gripe mataba a los tíos más fuertes, a la gente más joven. ¿Por qué? Pues después lo veremos. Pero el que se lo cargaba no era el virus. Después veremos quién se lo cargaba. ¿Vale? Muy bien. Así que las zoonosis históricamente son muy importantes
Y desde el punto de vista actual, sabemos que las zoonosis han aumentado. Se han facilitado. Hoy hay un trasiego de bichos por todos sitios. Antes era muy complicado, cuando existían las carretas solo, era muy complicado que una enfermedad que surgiese en Estados Unidos llegase aquí. Porque el tío enfermo encima de la carreta, además tenía que cruzar el mar en un barco que tardaba 3 meses en llegar. Era complicado, ¿eh? Era más complicado. Hoy es súper fácil. Tú hoy te pones malito aquí, pero tienes que coger un avión que te lleva a Cincinnati a las 11:15 y estás mañana a las 8 en Cincinnati, echando mocos, tosiéndole al tío de al lado, y ya tenías el virus o el agente patógeno allí. Hoy es súper fácil. Pero ha habido más factores que han facilitado el desarrollo de la zoonosis, la aparición de más zoonosis de forma más frecuente. Hay un montón, pero por ejemplo los cambios sociales. Hay un mayor número de viajeros, está claro. Cada vez la gente viaja más. Hay también un incremento de zonas malnutridas, con hambre. Y eso son personas inmunodeprimidas. ¿Cuánta gente tenemos que conocemos que a lo mejor están pasando por una quimioterapia? ¿Cuánta? ¿Cuánta gente conocéis que porque tiene una artritis reumatoide, tiene cualquier tipo de enfermedad inflamatoria, está tomando 60 miligramos de prednisona todos los días? ¿Cuántos perros tenéis con prednisona 2 miligramos por kilo de peso y día? ¿Cuántos gatos con ciclosporina 8 miligramos por kilo de peso y día? ¿Cuántos? ¿Lo digo yo? Mogollón. Además hay otra cosa, la población está envejeciendo. Se sabe que de aquí a unos años, por ejemplo en España, 1/3 de la población será anciana. 1/3 de la población será anciana. Y aquí hay dos problemas. Uno, de tipo económico, ¿quién paga las pensiones esas? 2, de salud pública. Los ancianos son gente que experimenta inmunológicamente hablando un fenómeno que se llama de inmunosenescencia, envejecimiento inmunológico. Es decir, los ancianos se defienden bastante peor que la gente joven. En un mundo globalizado donde hay un montón de bichos, van a ser probablemente las primeras personas, bueno, de hecho es lo que ocurre, las primeras personas que en caso de algún tipo de brote caen. Siempre la distribución es bimodal en estas enfermedades. Caen los niños muy pequeños y los ancianos. Estos por inmadurez inmunológica, estos porque ya están demasiado maduros inmunológicamente hablando. ¿Vale? Así que, bueno, también esto es importante. Ha habido, bueno, otros factores que son factores culturales. ¿Vosotros, alguno de aquí ha estado en Liberia? ¿Y en Liberia en época de ébola? Claro. Os voy a decir lo que se hace con los muertos en Liberia. De ébola. O con cualquier muerto. Mirad. Las mujeres, cuando su marido muere, lo que hacen es que lavan el cadáver. Un individuo muerto por ébola tiene ébola que le sale por los poros y por todos sitios. Hay relajación de esfínteres y por todas las secreciones, excreciones y todo lo que acabe en ciones, hay virus, a mogollón. ¿Sí? Pues estas personas, estas mujeres, lo que hacen es lavar con sus manos y agua el cadáver. Y el agua que va cayendo al suelo, arena, con esa arena y con esa agua hacen un barro. ¿Vale? Ellas se pelan al cero y ese barro se lo ponen en la cabeza durante un tiempo. Fácil, ¿eh? Ritos culturales como estos facilitan la propagación de enfermedades como estas. Y es muy difícil luchar contra un rito, contra una cultura. Cuando un blanquito va allí a decirles, esto no, muy chungo, ¿eh? No es fácil luchar contra esto.
Bien, otros factores, evidentemente, lo he dicho antes, la indigencia, la malnutrición, el hambre, la miseria, la zoonosis se ceban, las enfermedades infecciosas en general, pero la zoonosis en particular, se ceban en estos países, que además actúan como reservorio y amplificador para nosotros, aunque nos parezca mentira. Son enfermedades súper importantes. Hay otros factores, lo he dicho antes, la zoonosis tiene que ver mucho también, la gravedad, la expansión, etcétera, con el sistema inmune de las personas a las que puede afectar. En nuestro medio, ¿tenemos niños de menores de 5 años? Población chunga. ¿Tenemos ancianos mayores de 75, 80 años? Población diana. ¿Tenemos gente inmunocomprometida por trasplante y porque tienen un trasplante tienen que tomar inmunosupresores de por vida para no rechazar el órgano? ¿Sí? Vale. ¿Tenemos gente en quimio y radioterapia? ¿Tenemos gente con HIV? ¿Tenemos gente adicta a droga por vía parenteral? También que son inmunodeprimidos. ¿Tenemos mujeres gestantes? Hostia, ¿las mujeres gestantes son inmunodeprimidas? Os voy a explicar una cosita después, ¿vale? Malnutrición. Mujer gestante. ¿Qué le pasa a una mujer gestante? Lo voy a explicar rapidito para no... A una mujer gestante le pasa una cosa igual que le pasa a una perra gestante, a una gata gestante, a una vaca gestante o a cualquier hembra mamífera gestante. Cuando una hembra mamífera gestante se queda preñada, tiene que hacer una cosa. Tiene que anular parte de su inmunidad. Hay una parte de la inmunidad de los mamíferos que se llama inmunidad celular. Eso ya lo conocéis todos. TH1. ¿Nos suena, no? Vale. Pues cuando una persona, la inmunidad celular TH1 está súper bien, porque nos sirve para eliminar a bichos intracelulares, a bichos que viven dentro de la célula, entre ellas, por ejemplo, Leishmania, todos los virus, riquecias, escherichias, micobacterias, tuberculosis. Sirve para eso. Pero una mujer gestante, pero una respuesta TH1 de inmunidad celular también sirve para reconocer células raras. ¿Qué es una célula rara? Un tumor no es una célula rara, son células raras. Pues la vía TH1 la emplea el sistema inmunológico para hacer frente al tumor. Una mujer que lleva dentro un feto, un embrión, ¿no lleva la mitad rara? ¿Sí o sí? Lleva una mitad que conoce y otra mitad que no conoce. Sí, conoce al individuo que le ha hecho eso, pero a veces no. Pero esa mitad antigénica no la conoce. Así que para evitar rechazar eso que lleva dentro y que eso llegue hasta el final, esa gestación llega hasta el final, tiene que bloquear su respuesta celular. Por eso las mujeres que quedan gestantes se vuelven más susceptibles a padecer infecciones graves y sobre todo infecciones graves por agentes intracelulares. ¿Qué es lo que hace el ginecólogo cuando va a una mujer embarazada? Toxoplasma, rubeola, citomegalovirus, herpes, todos son intracelulares, porque todas estas enfermedades, cuando se dan en una mujer gestante, pueden ser letales. Igual que una mujer con malaria, si se queda gestante, su malaria. Igual que una mujer que a lo mejor tiene una tuberculosis controlada, si se queda gestante, ¿sí? Porque tiene que anular eso. Así que las mujeres gestantes, desde el punto de vista inmunológico, son muy susceptibles. Y de hecho, después veréis lo que le pasa a una mujer gestante que tiene contacto con el virus de la hepatitis E. ¿Vale? Ese que hemos visto antes de... Ni es ni la A, ni la B, ni la C, la E. ¿Bien? Vale. Bueno, el sistema inmune sigue siendo muy importante. Lo he dicho antes, pero lo voy a volver a decir ahora. A veces el sistema inmune no puede con la infección y el individuo muere. Pero otras veces el sistema inmune mata al individuo
no porque se quede bajo, sino porque reacciona tan potentemente frente al agente agresor que al final lesiona más que el propio agente infeccioso y produce la muerte del individuo. Y parece ser que en la gripe española, mal llamada gripe española, ocurrió esto. Ocurrió que el virus lo que hacía era realmente llamar la atención del sistema inmunológico de una forma tan brutal que el sistema inmunológico reaccionaba frente a él de una forma impresionante, que mataba al individuo. Había gente que cogía la gripe por la mañana y por la noche estaba muerta, con una neumonía hemorrágica. Y eso no lo hacía el virus, lo hacía la respuesta inmunológica frente al virus. Así que en estas historias siempre hay que tener en cuenta todos los factores. Factores relacionados con la emergencia. Hombre, por supuesto, cambio climático, ¿no? Aquí ahora viven vectores que antes no podían. ¿Mosquito tigre? Oh. Entró por aquí y ahora está en toda la cuenca mediterránea. En Málaga se ha hinchado este verano, ¿eh? Parecía la gente que tenía peste bubónica. Unos bultos. Pero el Aedes albopictus, que es el mosquito tigre, es un vector genial que transmite un montón de enfermedades. Zoonóticas todas, ¿eh? El Zika, el dengue, la fiebre amarilla. Así que, a lo mejor, si la población de individuos que tenemos aquí infectados con algún virus aumenta y tiene contacto con este Aedes, a lo mejor ya vamos a tener el problema. ¿Sí? ¿Vale? Le pasa un poco a lo que a los ingleses. Los ingleses no tienen leishmaniosis. No la tienen. Las leishmaniosis que tienen los ingleses son de perros que han estado aquí, o han estado en Italia, o han estado en Francia, y vuelven a su país. Han estado de vacaciones y vuelven a su país y vuelven con la leishmaniosis. Así que el problema ahora que se suscita en Inglaterra es, y en un artículo así lo dice, leishmaniosis en Gran Bretaña, a la espera de un vector. Lo único que le falta es el flebotomo. En cuanto esté, con la población cada vez que tienen mayor de perros con leishmaniosis, ¡pum!, enfermedad endémica. ¿Por qué el flebotomo no está? Porque, primero por lo del Brexit, y después porque ahora mismo la temperatura no se lo permite. Pero vendrá. Ya se han encontrado malarias, no lo voy a creer, en Siberia. La malaria le transmite un vector, mosquito. Pues resulta que el mosquito no está en la nieve, ¿no? Está en las casas, al lado del fuego, ¿sabes? Ahí resguardado. Así que la banda de temperatura donde estos individuos, estos vectores pueden vivir, se está ensanchando. Y eso permite que estos individuos puedan acceder a sitios donde antes no estaban y puedan transmitir enfermedades en esos lugares. Y eso está ocurriendo. ¿Qué otras cosas son importantes? Pues son importantes no solo los vectores, sino algunos animalitos que son muy especiales, Hay gente que le gusta mucho los quirópteros, los murciélagos, que aman a los murciélagos, pero tienen que tener en la cabeza que el murciélago tiene tela, El murciélago es un reservorio de muchos virus, muchísimos. Y ahora lo veremos también. Los murciélagos, ha habido un trabajo muy recientemente donde se han hecho estudios de carga vírica en murciélagos de la fruta, de estos que son grandes, en el sureste asiático, y han descubierto más de 70 nuevos virus. 70 nuevos virus, todos potencialmente patógenos para los seres humanos. Y diréis, ¿eso cómo lo saben? Muy fácil, porque cuando cogen ese virus y lo ponen en un cultivo con células humanas, el virus revienta las células humanas, se las come, las infecta. Con lo cual, potencialmente, no. ¿Vale? Es un reservorio de un montón de enfermedades que ahora veremos. Casi siempre están detrás de estas enfermedades. ¿Nos acordamos del Hendra, el que mataba a los caballos? Surge de los murciélagos. ¿Nos acordamos del Nipah, de los cerdos, la meningoencefalitis? Surge de los murciélagos.
¿El ébola? El virus del sarampión, aunque parece que proviene de la peste bovina, en un inicio parece que a las vacas se lo pegó un murciélago. Es decir, los murciélagos tienen tela, ¿eh? ¿La rabia? Así que los especialistas en esto lo que hacen es poner el ojo en especies que son críticamente o críticas a la hora de que haya un salto, que haya un brote de cualquier tipo de enfermedad. Se establece una hipervigilancia especial sobre estos. Sobre los roedores no hay nada que decir, ¿verdad? Los roedores transmiten un montón de cosas. Aquí lo que más estamos acostumbrados a ver, sobre todo por las zonas más del norte, es leptospira. Pero roedores transmiten un montón de cosas. Tenemos la fiebre hemorrágica boliviana, la fiebre hemorrágica argentina, tenemos un montón de... el virus Hanta, uno que se llama sin nombre virus, que produce unas neumonías mortales. Roedores, ¿eh? Así que... Y otros virus que, si lo digo, va a decir, este se está quedando conmigo, ¿no? Junín, machupo, tamarinde, guanarito, nombrajos. Pero cada vez hay más y se describen más en estas especies. Así que, insisto, algunas enfermedades como una que voy a citar ahora, a que se le echó la culpa a un dromedario o se le echó la culpa a la civeta, ¿nos acordamos del que he dicho antes, el SARS, síndrome agudo respiratorio severo? Pues eso está producido por un virus que es un coronavirus, como el coronavirus entérico de los perros, por ejemplo. Pues este coronavirus resulta que es el que produce el SARS y le echan la culpa a este tío. Cuando investigan un poco más resulta que no era el tío, eran los murciélagos que se lo pegaron a él. Él lo que hace es amplificar y pegarse a los humanos. Y este va por el mismo camino. Este es el responsable de una enfermedad que surge en 2012 en Arabia Saudí y que mata a un señor, una enfermedad desconocida, una enfermedad respiratoria desconocida, que mata a un señor por una neumonía asociada a una insuficiencia renal. Empiezan a investigar y resulta que es un virus nuevo, un coronavirus. Después de este señor han venido 600 señores más. 600 señores, de los cuales han muerto un 50%. 50% de mortalidad. Se llama MERS coronavirus. ¿Vale? Y ese MERS coronavirus se le echó la culpa al dromedario. Y efectivamente, los dromedarios llevan encima ese coronavirus. No padecen la enfermedad, pero lo llevan encima. Pero originariamente al dromedario se lo ha donado un murciélago. Y el dromedario lo que hace es amplificarlo y transmitirlo. ¿Vale? Factores relacionados con la zoonosis. ¿Qué está haciendo este niño? ¿Lo veis? Sí. Le está dando un lametón al cerdo en todas las narices. Pero es que esto lo vemos mucho, ¿eh? Y aquí voy a pegar un tirón de orejas a mucha gente. Hay que cuidar esto, ¿eh? De verdad. Ya hay gente que me está mirando. No, tú no. Te miro a ti para no mirar a la gente que me está mirando así. Hay gente que me está mirando. Sí, sí. Hay que guardar cierto... ¿Verdad? ¿O no? Porque es que conozco a gente que a lo mejor le da como prurito darle un beso a la boca al marido. Bueno, lo entiendo, ¿eh? Pero no le da ningún prurito darle un lametón al perro en la boca. Lo conocéis, ¿verdad? Verás. Todo tiene su... No, si el perro está sano, ¿sabes? Y tu marido. O no. Ni el uno ni el otro. Pero el tema está... Es que esto es importante, ¿vale? El tema está en que ni perico, como decimos abajo, ni perico ni periquillo. Ni todo, ni nada. ¿Eh? Así que esto hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. ¿Cuántos perros veis con parvovirosis todos los días? ¿O habéis visto? ¿Cuántos moquillos? ¿Cuántos? No son zoonóticos por ahora. ¿Erliquias?
Pues ya se están describiendo primeros casos de erliquiosis por Escherichia canis en humanos. ¿Cuánta leishmania veis? Esa es más difícil porque como necesitas un vector. ¿Quién trabaja con reptiles? Los reptiles son todos portadores de salmonela en sus intestinos. Yo he llegado a la conclusión de que Dios existe a través de esto. Es decir, a través de decir, no pasan más cosas porque Dios no quiere. Tiene que existir algo que esté protegiendo al personal. Así que, bueno, pues esto hay que cuidarlo. ¿Factores relacionados con la emergencia? Por supuesto los vectores. Lo he dicho antes, cada vez tenemos más vectores de todo tipo, como el mosquito tigre, que entró, no se ve ya, entró por aquí y ya tiene toda esta zona de influencia, ¿eh? Que resulta que es la misma zona de influencia y donde se dan más casos de leishmaniosis. Y además coincide con el mapa antiguo de distribución de qué enfermedad que también arrasó con un montón de gente en España. Y se nos ha olvidado, la malaria. En España hemos tenido mucha malaria, mucho paludismo, y tenía la misma área de distribución. ¿Vale? Así que, bueno, es importante. Hemos tenido casos de una enfermedad, 2 casos, de una enfermedad llamada fiebre hemorrágica Crimea-Congo, que algunos la han conocido ahora, porque salió en un periódico. Pero la fiebre hemorrágica Crimea-Congo es una enfermedad importante, transmitida por garrapatas. Yo estuve hace 9 años en un congreso que me invitaron internacional de zoonosis, donde un señor me dijo que jamás se diagnosticaría enfermedades de este tipo en España, jamás. Hiperexperto del mundo mundial. Pero ¿usted cree que estos señores tienen, lo que ha dicho antes en la presentación Bernat, creéis que tienen fronteras? Este virus Crimea-Congo se tiró en el digestivo de una garrapata X tiempo, garrapata que vino encima de las plumas o agarrada a las plumas de un ave que venía de África y trajo el virus aquí. Y un señor que paseaba por el campo, ¡plaf! Fiebre Crimea-Congo. Y la enfermera que empieza a cuidarlo, ¡plas! Fiebre Crimea-Congo. ¿Sabe dónde se diagnostica mucho y hay mucho fiebre Crimea-Congo? El reservorio, las avestruces. Así que cuidado. Veo caras como, hostia, yo toqué ayer una avestruz. Hombre, no en todas, pero que son reservorio de este tipo de agentes, ¿vale? Zoonosis vírica. Bueno, pues zoonosis víricas conocemos mucho. La rabia clásica, ¿vale? El dengue, tan famoso, pero lo que más, el ébola. Esa es la zoonosis vírica. Bueno, y esta señora la conoce todo Dios. La enfermera que se contaminó, que si el perro Excalibur, hay que ver el nombre también, que si el perro Excalibur, que si lo matamos, que si no lo matamos, y se genera toda una polémica, y se genera todo un mundillo a nivel publicitario, político, económico, administrativo, a través de esto, a través de una enfermedad por un virus que pertenece a una familia que se llaman los filovirus, que en España tenemos filovirus, de verdad. En España tenemos animales que llevan virus muy parecidos al del ébola. Y esos animales viven en cuevas. Cuevavirus se llama el virus. Y resulta que ha producido, sobre todo en el norte de España, en la cornisa cantábrica, ha producido mortandades masivas, porque sí mata a los murciélagos. Mortandades masivas de murciélagos. Y es del virus, es de la familia del virus del ébola. A nosotros no nos va a pasar nada, pero que sepamos que tenemos virus de la familia ahí, también. El ébola, bueno, distribuirse, o que el ébola se distribuya en determinados países es muy fácil. Mirad, yo
conozco muy bien África y es muy fácil por una razón muy sencilla. La gente que tiene hambre quiere comer. Ya está. Y no mira nada. De normal, el virus ébola no solo mata a los humanos, mata a los primates, mata a los chimpancés y arrasa con los gorilas. Los gorilas son la especie más susceptible de morir por ébola. ¿Qué ocurre? Que muchas veces la gente tiene hambre, y a lo mejor le cuesta mucho cazar una pieza. Pero si se encuentra un animal muerto en el suelo, ¿qué creéis que va a decir? No, este se ha muerto de una enfermedad. Lo coge, se lo lleva y lo cocina. Lo coge, se lo lleva y lo cocina. ¿Vale? Coge el cadáver, lo desuella. En el desuello tiene contacto con la sangre, con las secreciones, con los aerosoles. Y ahí es donde se infecta. Y ahí es donde se pone malito. Y ya empieza el ciclo. Cuando hay épocas de hambruna en una población y empiezan o hay un brote de ébola en los primates, en gorilas, en chimpancés, de normal, una semana después, 10 días después, empieza el brote en humanos. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a morir estos animales, estos señores lo tienen más fácil todo. Entran, cogen los cadáveres, se los comen, y en el periodo de incubación empieza el brote humano. Así que es importante también educar sobre estas historias. Pero el ébola parece ser que tiene su almacén ¿en qué? En un murciélago. En un murciélago que además es feísimo, y además se descubrió esto porque el área de distribución de los brotes de ébola coincide perfectamente con el área de distribución de estos murciélagos. Y se han descrito brotes de ébola en niños que han estado jugando o cazando murciélagos de este tipo. No solo son estos, parece que hay 3 especies de murciélagos relacionadas con el virus ébola, pero lo tenemos casi claro, Se ha buscado el virus ébola por todos lados, durante años, Hay gente que la ha buscado hasta en las rocas, pero parece ya la hipótesis que está más que contrastada. Cuando surge esta historia aquí en España, surge la enfermera y Excalibur. ¿Qué hacemos con el perro? Sí, no, lo matamos, no lo matamos. ¿Qué le pasa a un perro? Y nos enfrentamos con la ignorancia supina. Nadie sabía qué pasaba o qué le pasaba a un perro si se infectaba con ébola. ¿Pero sabéis por qué nadie lo sabía? Primero, porque no había muchos datos científicos sobre el tema. Segundo, porque no le preguntaron a quien sabía lo que pasaba. Que eso aquí pasa mucho, Pero nosotros, los que hemos estado en esas zonas africanas y hemos visto que en brotes de ébola los perros son capaces de comerse los cadáveres, de comerse los restos, etcétera, y no les pasa nada. No hay mortandad de perros por ébola. Lo que ya no sabíamos muy bien era si el perro era capaz de amplificar y excretar y ser un transmisor. Eso no lo sabíamos bien. Pero teníamos la sospecha de que no. De que tampoco. Porque en las poblaciones donde había mucho perro que hacía estas prácticas, etcétera, etcétera, cuando esos perros iban a otro poblado sin enfermedad, allí no pasaba nada. No había ningún nuevo brote por los perros, por la entrada de los perros. Si había algún nuevo brote es porque entraba un enfermo humano. Y decidimos sacrificar a Excalibur. ¿Y sabéis lo que perdimos? Conocimiento. Perdimos un conocimiento epidemiológico brutal. Porque hubiéramos completado la cadena epidemiológica. Hubiéramos sabido qué papel tienen los animales de este tipo en brotes de este tipo. Y por el miedo, por no estar preparados, etcétera, etcétera, y por la presión, lo matamos. Y además, no solo lo matamos, sino que es que tampoco hicimos ningún estudio con esa muestra. O por lo menos que yo sepa. ¿Vale? Así que, bueno, los americanos sí hicieron sus estudios, Ellos sí siguieron haciéndolo. Y han descubierto una cosa súper interesante. Y es que parecía que el ébola solo se transmite si yo toco al individuo, me relaciono con sus excreciones y secreciones.
Y la vía respiratoria, pues parece que no era importante. Pero 2 locos virólogos americanos se van a África y hacen un experimento. Ponen en una jaula cerdos y ponen en otra jaula monos. A los cerdos le inocula el virus del ébola. Los cerdos se pasan el ébola por allí, no pasa nada. Y ponen a los monos sin ébola. En íntimo contacto, las jaulas, pero sin contacto físico. Al cabo de 4 o 5 días, los monos cogen el ébola. Así que la única vía de transmisión posible, ¿cuál ha sido? La respiratoria. Eso sí, los cerdos, cuando se le inocula con el ébola, el bicho se multiplica y se excreta por todos sitios, ¿eh? Pero ellos no enferman, pero sí lo transmiten. Y empiezan a ver y empiezan a hacer estudio epidemiológico en algunas zonas y ven que efectivamente en zonas donde hay cerdos, parece que el cerdo juega un papel significativo en la expansión del ébola. ¿Vale? Bien. Y ahora lo último. ¿El ébola puede ser una enfermedad de transmisión sexual? ¡Ostras! Pues parece que sí. Porque el ébola se deposita, se almacena en los testículos, en el semen, y puede estar en semen durante muchos meses. Y se transmite a través de las relaciones sexuales. Con lo cual, ahora la pesquisa es, ostras, ¿podrá que sí? Incluso en individuos que han pasado el ébola, que se han curado clínicamente, pero siguen teniendo el virus y siguen sacándolo a través del semen. Que es lo que le pasa también un poco al virus del Zika. Muy bien, pero tenemos otra zoonosifílica, la hepatitis E. ¿Nos acordamos de la hepatitis E? La hepatitis E es un virus que está bastante bien distribuido mundialmente, ¿eh? Existen 4 tipos, 4 genotipos. El 1 y el 2, que están normalmente en los países en vías de desarrollo, los países más pobres, se transmite normalmente a través del agua. Y está el genotipo 3 y 4, que es el que tenemos los países desarrollados, ¿vale? El genotipo 3 y 4 es un genotipo que en este caso no está asociado al agua, o sí, pero indirectamente. El genotipo 3 y 4 de la hepatitis E de los países desarrollados como el nuestro está en los cerdos. Y en un estudio que se están haciendo en algunas zonas de España, se ha visto que hasta el 90% de las explotaciones de cerdos tienen cerdos que excretan virus de la hepatitis E. Afortunadamente el genotipo 3 y 4 es menos agresivo que el 1 y el 2, pero sí es verdad que en España cada vez más se están diagnosticando casos de hepatitis E. Pero el peligro no es la hepatitis E, que bueno, es una hepatitis y que tiene que seguir los mismos reglamentos que el resto de las hepatitis, en cuanto a tratamiento, etc. El problema es que parece ser que el virus de la hepatitis E, si lo coge una embarazada, una gestante, la tasa de mortalidad puede llegar hasta el 50%. Asociamos ahora lo del embarazo a hepatitis E, virus, embarazo, inmunidad bloqueada, etc. En una mujer no embarazada, su hepatitis, incluso de forma subclínica muchísimas veces, pero en una mujer embarazada es un riesgo de muerte, de hepatitis fulminante y muerte. Así que es un virus sobre el cual también últimamente estamos haciendo una supervigilancia. Muy bien. ¿Y este? ¿Y el de la gripe? ¿A este cómo le ponemos? ¿H5N8? ¿H1N1? ¿H3N2? ¿H7N9? ¿Cómo le ponemos? Hay muchos tipos. El virus de la gripe, o sobre la gripe se habla mucho, pero se sabe poco. Digo a nivel general. Y a la gente le asusta, porque hay una información trastocada. Vamos a ver. Se está diciendo, por ejemplo, la gripe estacional esta que tenemos ahora, ¿vale? La gripe estacional que tenemos que, bueno, se ha salido de la norma, ¿eh? Y de la regla y de lo que se esperaba. De la tasa de infección que esperábamos por cada 100.000 habitantes. La ha multiplicado como por 4. La gripe actual es una gripe A.
De verdad, ¿eh? Lo que pasa es que cuando la gente dice, gripe A, ostras, gripe A, aquella que nos iba a matar todos, y que la OMS dijo que compramos 2.500 kilos de pastillas, 700.000 vacunas, 800... ¿Esa? No, esa no. La gripe A, los virus de la gripe se dividen en grupo A, grupo B, grupo C. Y dentro del grupo A hay un montón de tipos distintos. Aquel, el del miedo, era del grupo A, H1N1. Esta gripe que estamos teniendo es gripe A, del grupo A, pero no es el H1N1 aquel, es uno que se llama H3N2, que no tiene nada que ver. Es como si yo digo, coche. ¿Pero coche qué? ¿Es un coche? Sí, un coche. ¿Pero un BMW? ¿Un Seat Panda? ¿Qué es? Todos pertenecen al grupo coche, claro. Pero no es igual llevar un Panda que un, ¿verdad?, que un BMW. Y si te tiene que pillar, que te pille un BMW, hombre, por lo menos de lujo. ¿Sí? Así que, bueno, esa información que se da y que se ha dado en algunos medios es la gripe A. La gripe A, pero no es el virus de la gripe A aquel, ¿eh? Que tampoco al final fue para tanto, ¿no? Bueno, podría haber sido, pero no fue. Este es otro virus distinto. Que sí, que ha sobrepasado las expectativas, etcétera, etcétera. Que sí, que mucha gente vacunada, la vacuna parece que este año no ha... Eso pasa mucho. Bueno, sí, pero no es la gripe que estamos esperando. Esa que siempre dice, estamos esperando una gripe. No es, esta no es, de verdad. Así que bueno, el virus de la gripe está dando mucho que hacer. Ahora mismo en Europa tenemos un gran problema con un virus de la gripe aviar, el H5N8, que está dando mucha historia, ¿eh? Y que está altamente patógeno, ¿eh? Pero altamente patógeno para las aves. Para las aves. Y ahora mismo no es capaz de infectar a humanos. Pero hay que estrechar la vigilancia sobre este virus, porque los virus de la gripe mañana hacen clac, clac, se adaptan al ser humano y producen una gripe brutal. Y por eso se está haciendo una hipervigilancia, no solo, y evidentemente también, por el tema de la sanidad animal, sino también por el tema que es un tema de salud pública que puede llegar a ser importante. Vale. Muy bien. Pero los humanos también le transmitimos enfermedades a los animales. Se han descrito un montón de hepatitis A, fundamentalmente en primates, bueno, pues por la transmisión entérica humana. Se han descrito casos de polio en primates transmitido a través de humanos. De hecho, se piensa que en algunos lugares donde resurge una y otra vez la polio, se debe a que en el reservorio animal quedan algunos animales, eso, conteniendo el virus de la polio. ¿Vale? Así que, bueno, también le pegamos hepatitis B y le producimos cirrosis y le producimos cáncer de hígado a los animales. Y otros muchos virus que producen un montón de patologías distintas. Como virus animal y que genera controversia, pues tenemos algunos ciertamente guays, como el SV40, ¿vale? El SV40 es un virus del polioma que se llama, que está muy relacionado, se describió muy relacionado con muchos tipos de cáncer, ¿vale? De hecho, hay un cáncer en humana que se llama carcinoma de las células de Merkel, que está asociado a la infección por un poliomavirus de la familia de este tío. Bueno, pues es un virus que puede tener características de virus tumoral y de producir tumores, y aunque hay mucha gente que dice que en humanos no corremos ningún riesgo, hay otros que dicen que, cuidado, que puede ser que sí. De hecho, este virus contaminó todas las vacunas de polio que se fabricaron entre los 50 y los 60. Así que todo aquel que nació por aquella época y que recibió la vacuna de la polio, probablemente también recibió el SV40. Y de hecho hay alguno que ha hecho algún trabajito y ha visto que la gente que se vacunó en ese periodo tiene más cánceres o ha tenido más cáncer de muchos tipos cuando han sido ya más mayores. ¿Sí?
Y ahí anda la controversia, porque hay también cosas que son muy de controversia. Como zoonosis bacterianas, pues hay muchísimas, pero fundamentalmente lo que voy a citar son dos. Las dos estrellas de las zoonosis bacterianas en el mundo europeo son el Campylobacter y la Salmonella. Los dos. Zoonosis de origen alimentario. A pesar de todos los controles del mundo mundial, a pesar de todas las penalizaciones del mundo mundial que se le impone al productor de pollos, etcétera, etcétera, son dos agentes infecciosos con los cuales nos está costando mucho trabajo lidiar. Campylobacter jejuni y otros Campylobacter como Campylobacter coli, etcétera, productores de gastroenteritis en humanos, ha habido años, o la tendencia general es a aumentar la incidencia de estas enfermedades, a pesar de los pesares. Y de Salmonella también. El number one de las zoonosis bacterianas de origen alimentario en Europa, insisto, es Campylobacter. El number two, Salmonella. En España, al contrario. El number one, Salmonella. El number two, Campylobacter. Pues lleva la contraria. Sigue siendo, ¿vale? E insisto que a pesar de los pesares y de los controles, está siendo un gran problema. Muy bien. Después vamos a tener otras zoonosis que a lo mejor vemos menos, pero que son patentes, ¿eh? Ahí no lo veis, pero no se ve desde ahí, pero eso es una tuberculosis en una cabra. ¿Cuánta tuberculosis hay en las cabras? No lo sabemos, pero hay. ¿Hemos eliminado la tuberculosis en bovinos? Estamos haciendo esfuerzos, ¿eh? Y hay una pelea con las pruebas de interdemorreación, con la prueba de interferón gamma, con que sí, no. Los ganaderos hasta arriba y ya hartos de la prueba del interferón gamma porque le da... Pero ¿cómo? Si este animal, si me dio la interdemorreación negativa... Es decir, son problemas importantes. Tuberculosis, se ven bastante en animales. En humanas, este tipo de tuberculosis, pues se ve menos, se ve la tuberculosis humana, pero a veces tenemos en algunas zonas, como por ejemplo en África, las tuberculosis digestivas asociadas al consumo de carne o de productos lácteos de animales que tienen estas infecciones, cada vez va a más. Con lo cual, es un tema importante. Tuberculosis aviar. ¿Cuánta tuberculosis aviar hay? Pero a veces vemos casos de estos, de tuberculosis aviar, y a este niño que vivía con estos pollitos, con esa tuberculosis ganglionar. A veces podemos tener esto, o podemos tener esto. Esta es la mano de un acuarista, un tío que trabaja en un acuario, que empieza a tener lesiones nodulosas, y resulta que lo que tiene es una tuberculosis de los peces. ¿Vale? De esto, bueno, es raro, pero se ve. Y después existen sospechas. Por ejemplo, esto para mi amigo, el veterinario de bovino, paratuberculosis. La paratuberculosis es una enfermedad infecciosa, como recordad, producida por una micobacteria, Mycobacterium avium subespecie paratuberculosis, que genera una enteritis granulomatosa, que al final puede matar al animal, por supuesto. Pues parece, hay gente que afirma en trabajo científico que esta enfermedad se parece mucho a una enfermedad humana, que cada vez se diagnostica más, y que se llama enfermedad de Crohn. ¿Habéis escuchado hablar de la enfermedad de Crohn, no? Enfermedad inflamatoria intestinal. Tiene los mismos lesiones macroscópicas, las mismas lesiones microscópicas. Pero cuando empezamos a buscar el agente infeccioso, con sondas genéticas, etc., resulta que en un porcentaje significativo de pacientes con enfermedad de Crohn encontramos el agente. Así que la industria láctea no lo tenemos seguro, pero corren bulos de este tipo. Esa es otra de las cosas que no tenemos claras y que el día de mañana pues podría significar una zoonosis. Después tenemos una zoonosis super guays, resistencias bacterianas.
¿Mm? Ya tenemos bichos en la calle que para merendar comen amoxicilina clavulánico. ¿Mm? O enrofloxacino. ¿Vale? Y esto hay que cuidarlo. Esto es un aspecto que hay que cuidar. Porque si no, lo vamos a pasar muy mal. La OMS dice que si no hacemos los deberes, de aquí a 2050, la primera causa del mundo, de muerte en el mundo, van a ser las infecciones por bacterias multiresistentes. Y esto es verdad. Vamos a volver a lo que se llama la era preantibiótica, antes de la penicilina, cuando la gente se moría por cualquier infección banal. ¿Mm? Así que, esto no es ninguna chorrada, ¿eh? Muere en Estados Unidos una mujer por una superbacteria resistente a todos los antibióticos. Bueno, casi siempre se mueren en Estados Unidos, pero aquí también, ¿eh? Aquí tenemos también gente metida en una UCI con una infección por un estafilococo que se llama meticilin resistente, que lo aguanta todo, o casi todo. ¿Mm? Tenemos colis que aguantan un montón de historias. Tenemos colis que están produciendo en niños infecciones urinarias de repetición e infecciones urinarias importantes, que son colis que se llaman de espectro extendido, que aguantan las amoxicilinas, todas las penicilinas, las cefalosporinas, incluso unos antibióticos más avanzados que son los carbapenems. ¿Mm? ¿Sabéis de dónde están muy representados estos colis tan guays? En la ganadería. Algunos estudios que se han hecho en España han visto que, bueno, hasta el 60% de las granjas porcinas tienen colis de este tipo. Y en aves hasta el 70%. O sea que la cosa es importante. Y las resistencias bacterianas, estamos en un mundo globalizado. El bicho que se está comiendo la acitromicina en un perro, mañana puede estar en el niño que se está relacionando con el perro. Y esto no lo tenemos que tomar muy en serio. ¿Por qué? Porque, mirad, ya no tenemos bacterias, tenemos superbacterias. Se han quitado el flagelo y ahora tienen una capa. Superbacterias, que lo aguantan todo. Y es que, de verdad, o sea, lo malo de todo esto es que el 70% de la producción mundial de antibióticos se dedica a la ganadería y el 30% a los humanos. Vosotros recetáis un montón de antibióticos y se han hecho estudios donde se ha visto que hasta el 80% de las prescripciones que se hacen mal porque no se elige el antibiótico adecuado en las dosis adecuadas durante el tiempo adecuado. No es que usamos mucho los antibióticos, es que los usamos mucho y mal, sobre todo mal. Si yo os pregunto, sobre todo, bueno, a todos, pero a los pequeños animales que estáis más todo el día con esta historia. Si yo os pregunto dos cosas, una, cuando ponéis un tratamiento antibiótico, ¿sabéis cuál es la ventana de selección de mutantes? Voy a hacer la pregunta, ¿sabéis lo que es la ventana de selección de mutantes? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a poner un tratamiento antibiótico en condiciones? ¿Qué antibiótico utilizamos? ¿Por qué utilizamos antes de una cirugía una Enro, durante la cirugía una Marvo y después de la cirugía una amoxicilina? ¿Por qué cuando tengo un perro con sospecha de leptospirosis le pongo doxiciclina, amoxicilina y enrofloxacino? ¿Por qué? 3 días. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros, esto con cariño, cuántos de nosotros hace cultivo y antibiograma en sus pacientes? Y ya la pregunta al millón. Y además del cultivo y antibiograma, exige la CMI, la concentración mínima inhibitoria. Eso ya nadie. ¿Esto es importante o es una gilipollez que está diciendo Fernando Fariñas? Eso es importante.
Porque si no sabemos utilizarlos bien, vamos a dar dosis subóptimas durante un tiempo no óptimo. Y esto selecciona mutantes resistentes. Y después tenemos un mogollón de gente y de animales con infecciones por mutantes resistentes. Y es el típico caso, le estoy poniendo la R y no me funciona. La voy a cambiar. Metronidazol. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué ponemos en una enteritis linfoplasmocitaria metronidazol? ¿Me lo puede explicar alguien, por favor? Que yo es que no lo sé. Bueno, sí lo sé, pero quiero que me lo expliquéis. ¿Por qué? Porque alguien ha venido y ha dicho el metronidazol es súper bueno porque el metronidazol tiene unas características antiinflamatorias sobre la mucosa intestinal. Ya está. También antiinflamatoria la cebolla, porque no le doy cebolla al perro. ¿Me explico? ¿O no me explico? ¿Sí? O no sé lo que tiene. Puede tener una inflamación o una infección. Así que prednisona 2 miligramos por kilo de peso y día y un antibiótico de amplio espectro. ¿Por qué? Me estáis mirando con cara de matarme, pero pregunto, ¿por qué? Pues esto es muy chungo, porque esto está generando resistencias, los americanos dicen by a tube, por un tubo, ¿vale? Por un tubo. Y esto está acelerando todo. Y estamos teniendo cada vez, pues eso, más gente en las UCIs con infecciones impresionantes, por bichitos que antes te los quitaba de en medio y ya no. Y perros con heridas quirúrgicas infectadas por un estafilococo meticilin resistente. Y cuya solución final es cortarle la pierna al perro, la pata al perro, y dejarle un muñón. No. Vamos a intentar hacer las cosas mejor. Así que, ventana de selección de mutantes. Pero es otro día, no tenemos tiempo. Porque esto requiere todo un curso de utilización racional, esta vez sí, utilización racional de los antibióticos. Racional. Y se han hecho estudios en España y se ha visto que solamente entre el 18 y el 20% de las clínicas veterinarias hacen cultivos y antibiogramas. Es decir, el 80% no lo hace. Empírico. Es que, claro, si me viene, es que el propietario me va a decir. Sí. Bueno, pero dile al propietario que esto es salud para su perro, para su niño, para él, y si no lo quiere pagar, ay, pero eso es más difícil, ¿verdad? Se nos va a ir un cliente, se os va a ir un problema, presente y sobre todo futuro. Pero bueno, esto es otro seminario, ¿lo ves? Muy bien. Pues los dos países que más abusan de los antibióticos, ¿quiénes son en Europa? Bueno, hay 3, pero ¿quiénes son? Chipre, el que más, España e Italia. Así que, gracias a esto, pues tenemos en España una zona roja. Rojo significa, ¿qué de tasas de resistencia tenéis, majo? Así que, ¿qué ha dicho la Organización Internacional de Epizootias, OIE, y la OMS? Caña a Italia y a España. Y van a presionar, Mucho. Y además me parece que tienen que hacerlo. Así que nos vamos a tener que poner las pilas con la utilización de antibióticos, Que esto no es, venga, vamos a tirar de... ¿Vale? Bien. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué me queda? ¿Sí? Ostras, estoy al principio de la charla. Bueno, pues como zoonosis parasitaria, deciros que la filaria es, lo conocéis todos, ¿vale? Que no son lo importante en los perros,
que es que hay zonas de España donde cuando hacemos serología a los humanos hay altas tasas de anticuerpos positivos a filaria en humanos. Y que cuando a esos humanos seropositivos, le hacemos una radiografía de tórax, en un número significativo de ellos vemos nódulos pulmonares. No cardíacos, pulmonares. Que en alguna ocasión se han diagnosticado como tumores, cánceres de pulmón. Y cuando se ha hecho la biopsia y el patólogo ha hecho así, eso es un nódulo parasitario, tirofilaria. Así que la cosa no es moco de pavo. Y esta nos flipa, leishmania. La leishmania es importante, la leishmania, tenemos formas cutáneas, leishmanias cutáneas importantes. Pero en España las leishmanias en humanos no son, sí. En España ya todos lo sabemos. Aquí ha venido, ¿cuánta gente ha venido aquí a hablar de leishmania aparte de mí? 70 más, ¿no? Bueno, siempre son los mismos, pero ¿vale? En España tenemos leishmania, los perros ya sabemos lo que hay, O sea, Palma de Mallorca tiene un 70% de perros positivos a leishmania, un 70%. Y la leishmania está, el flebotomo también. Esto pasó por una espinilla infectada. Una espinilla infectada que no curaba en un paciente. Y lo que se le mandaba eran cremas antibióticas. Fucidine, Bactroban, Diprogenta, ya asociado con corticoides. Peor. ¿Sabéis lo que era? Una leishmania cutánea. Esto, unas placas así de color plateado que las quitaba y que sangran en un codo. ¿Psoriasis? Se diagnosticó como una psoriasis. ¿Sabéis lo que es? Una forma cutánea de leishmania, que se llama forma lupoide de leishmania. Esto, afortunadamente, no se da aquí, la nariz de tapir. Esto se da más en Sudamérica, pero aquí sí se puede dar esto. La leishmania infantum que afecta a vuestros pacientes perros también puede producir formas mucocutáneas. Pocas, y sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, pero bueno, están, Así que la leishmania es importante. Esto lo voy a pasar muy rápido, ¿vale? Hasta históricamente. Qué lástima, porque esto era súper bonito. Pero bueno, la leishmania es súper importante porque, veréis, en España, mirad cómo ha subido la tasa de leishmania. ¿Y a qué se ha debido? A un brote que surgió en Fuenlabrada. En Fuenlabrada empieza a surgir un brote en 2009 que empieza y a lo largo de los años se incrementa de una forma brutal hasta que finalmente se ha tenido más de 500 casos, algunos de ellos formas viscerales, muchos de ellos formas cutáneas y algunos han terminado RIP, ¿vale? Es decir, la leishmania es importante. Cuando este brote de Fuenlabrada, que todavía no ha terminado, todavía hay algunos pacientes que puntualmente caen, se empieza a investigar, ¿quién es el primero que se busca como responsable? Al perro. ¿Sabéis quién era el responsable? Las liebres. Las liebres son el principal reservorio responsable de este brote de Fuenlabrada. Porque la leishmania se busca la vida, Así que muerto el perro, no se acabó ni la rabia ni la leishmaniosis. Los bichos son muy listos, se ocupan de otros vectores. Bueno, pues aquí tenemos, insisto, es una zona endémica y tenemos altas tasas de infección en perros. Cuando hay una alta tasa de infección en animales sobre leishmania, las poblaciones que viven con esos animales también tienen altas tasas de leishmaniosis en humanos. Conviven, coexisten. ¿Por qué en países como los nuestros no? Aquí tenemos mucha leishmania en perros y aparte del brote de Fuenlabrada, muy poquitos casos de leishmania humana. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Esto. La leishmania hace estragos en países y en poblaciones donde los niños o conviven con pueblos que viven en la miseria, con desnutrición, lo hemos dicho antes.
Aquí no. Aquí nuestros niños no están así, ¿vale? Nuestros niños están mucho mejor. De hecho, coexisten zonas donde hay muchísima leishmaniosis, insisto, en perros y muy poquita en humanos. Parece que las condiciones higiénico-sanitarias, etcétera, etcétera, pues condicionan una buena, mejor inmunidad que hace responder mejor. Cuando hagan la pregunta con respecto a la leishmania, voy saltando porque voy seleccionando. Cuando os hagan la pregunta, mire usted, mi perro le ha diagnosticado a usted una leishmaniosis, pero mi mujer está embarazada. ¿Corre riesgo mi mujer con leishmania? Leishmania es un agente intracelular, ¿verdad? Y como agente intracelular, ¿qué le pasa a las mujeres? Lo he dicho antes, ¿no? Por eso, ¿corre riesgo una gestante con la leishmania? Pues la respuesta es no. En este caso, no. ¿Por qué? Pues decimos que es idiopático, que significa ignoramos decididamente el origen de esta patología. O NPI, ni pajotera idea. Pero la cuestión es que cuando se han hecho estudios epidemiológicos con leishmania, las mujeres no son especialmente susceptibles ni sensibles para desarrollar una leishmania ni nada parecido. Igual que su marido, o incluso a veces menos. ¿Sí? Así que cuando hagan esa pregunta, fetén. ¿Bien? Muy bien. Voy corriendo. Tosoplasma. Tosoplasma, ese es el gran, ¿eh? ¿Está usted embarazada? Sí, mata al gato. ¿Sí o sí? No. No. Mata al gato no lo decís vosotros, claro. Lo dice que lo dice. Como me están grabando no puedo decirlo. Pero, claro, no, eso no es así. Con el tosoplasma se están viendo cosas súper interesantes. Aparte de que no mucha gente sabe lo que es el tosoplasma porque dicen barbaridades de este estilo, se están diciendo cosas que sí son verdad. Y es que parece que el tosoplasma es capaz de alterar los neurotransmisores y producir y asociarse, por ejemplo, esta alteración de neurotransmisores hace que los roedores infectados pues sean más activos y menos temerosos, más chulos. Y por lo tanto se exponen más al gato, para que el gato se los coma y en el gato el tosoplasma pueda completar su ciclo. Pero es que este tío que tiene cara loco, que es un parasitólogo súper famoso y que ha dedicado un montón de trabajo a los tosoplasmas, ha visto que en trastornos psiquiátricos como pues gente que se suicida, trastornos de ansiedad, esquizofrenia, accidentes de coche, gente que ha tenido accidentes de coche, o a estos que le gustan el peligro de hacer puenting, rulfing, cuchilling, etcétera, resulta que cuando se hace estudios a estos señores, por PCR, por serología, etcétera, estadísticamente, muy estadísticamente significativo, estos señores son muy positivos a tosoplasma. Así que detrás de la búsqueda del placer a través del peligro, puede haber un tosoplasma. ¿Vale? Muy bien, ya acabando, una enfermedad, una zoonosis parasitaria importante y en Sudamérica que mata a millones de personas todos los años, es la enfermedad de Chagas, que aquí es súper desconocida, pero que es muy conocida allí, porque mata a mucha gente. La enfermedad de Chagas está producida por un tripanosoma de la familia de la Leishmania, ¿vale? Y bueno, está asociada o está vehiculizada a través de un vector, que es una vinchuca, hay distintas especies, y este vector habita en casas hechas de adobe, y por la noche salen, pican, engullen sangre, hacen una cagadita que cae al lado de la herida y que pica. Y el señor o el niño que ha sido picado hace así y en cuanto rasca mete el parásito. ¿Sí? Yo he llegado a ver contadas, más de 1.200 vinchucas en una sola casa de adobe. Una casa de adobe, donde vivían 7 personas. Así que es importante porque además, estas son las casas de adobe, hace una cosa, el parásito hace varias cosas buenas, pero hace 2 cosas súper guay de la muerte. Mirad, voy rapidito,
para que lo veáis. Corazón. Mira la mano del pedazo de corazón, ¿eh? Una cardiomegalia impresionante. Lo siguiente, megacolon. Eso es un colon, ¿eh? ¿Vale? Cardiomegalias, megacolon. Al final, el paciente muere casi siempre de una cardiomiopatía crónica. Se cae, está en el campo arando, y ¡pum!, se cae, muerte súbita cardíaca. ¿Os creéis que eso está allí? Eso está allí. Pero la gente que vive allí y que tiene este parásito, viene aquí. Alrededor del 10% de la población boliviana tiene el parásito encima. ¿Sabéis cuántos bolivianos viven aquí? ¿Sabéis cuánta gente que viene de Sudamérica y viene a trabajar aquí tiene el tripanosoma encima? De hecho, tanto es así que en los centros de transfusión, hoy, en todos los centros de transfusión de España, se hace la prueba de detección del tripanosoma cruzi, que es así como se llama el de la enfermedad de Chagas, para descartar esta enfermedad, porque también se puede vehiculizar a través de una transfusión donde el donante sea uno de estos señores. Pobrecitos míos, ¿vale? Así que son zoonosis que también nos afectan a nosotros, ¿vale? Muy bien. Es tan importante que Darwin murió de una cardiomiopatía, parece ser que pilló un Chagas en Sudamérica en su viaje con el Beagle el barco, no con el perro. Así que, bueno, las zoonosis son muy importantes. ¿Siempre malas? No, no siempre son malas. Hay unas que son beneficiosas. Parece ser que el lametón hay gente que dice que puede ayudarnos. Y es verdad, los niños que viven con perros, los niños que viven con animales, se relacionan con ellos, los tocan, los lametean, parece que tienen menos alergias, menos dermatitis atópicas, menos asmas, menos enfermedades autoinmunes y menos cáncer. Y esto se llama hoy la hipótesis de la higiene. Y como no tenemos tiempo, ya me he pasado, no la voy a explicar. Pero que sepáis que por aquí van los tiros. Los niños que se relacionan con animales, los niños que viven en granjas, tienen menos problemas con asmas y tienen menos problemas con toda esta historia que los niños que están siempre con el FAI de antibacterias, con el biberón que se le ha echado lejía, hiperclorato sódico y, ¿sabes? Para que el niño... O que viene la madre, no toque al niño, que le vaya, ¿sabes? Es decir, hoy hemos aprendido que la mierda es necesaria y que el sistema inmune sin mierda empieza también a enfermar. Así que un exceso de mierda, infección, un defecto de mierda, alergias, enfermedades autoinmunes y cáncer. Por eso siempre digo lo mismo, mi abuela era muy lista. Niño, no te laves ni mucho ni poco, justo en medio. La mierda ni mucha ni poca. Y es verdad, ¿vale? Y esto, pues parece que es una zoonosis beneficiosa. Así que, bueno, este señor también se equivocó, Luis Pasteur, se equivocó cuando dijo que está dentro de la facultad del hombre hacer desaparecer las enfermedades infecciosas de la faz de la Tierra, porque no, señores, no vamos a acabar con ellas en la vida. Llevan aquí 3.850 millones de años. Han aguantado todo. Volcanes, meteoritos, lava muy caliente, falta de oxígeno, defecto de oxígeno. Todo. Glaciaciones. ¿Nos van a aguantar una porquería de homocetina clobolónico? Los tenemos para siempre y nosotros desapareceremos. Los perros también, los gatos también, las vacas, los cerdos, todo. Y ellos permanecerán aquí. Así que, uno, hay que respetarlos. Dos, si queremos tratarlos, vamos a tratarlos en condiciones y vamos a vigilarlos. Y creo, y termino, porque había un montón de diapositivas más, pero voy a terminar aquí. Creo, y esto es otra crítica, que cuando estáis haciendo clínica diaria, os olvidáis del papel que tenéis en salud pública. Os centráis tanto en la patología que tiene en ese momento el perrito o el gatito, que no veis más allá de eso. Y los veterinarios tienen un papel fundamental en salud pública.
Y lo que hacéis con ese perrito, con ese gatito, con ese cerdo o con esa ternera, lo estáis haciendo para el resto del mundo mundial. Todos. De ahí un mundo, una salud. Salud global. Solo hay una medicina. Todas estas cosas se dicen. Y tiene que ser así. Y no podemos andar separados. Los médicos por un lado, los veterinarios por otro. Bueno, los veterinarios arrinconados. Los médicos por otro lado, los enfermeros por aquí, los otros por allá. Un mundo, una salud significa todos a una. Y todos trabajando juntos. Pero esto requiere formación, ¿o no? ¿Cuántas de las cosas que he dicho hoy las sabíais? He visto caras como, hostia, sí, hostia, no, hostia, te voy a meter una hostia. Porque me estás diciendo que, verás, la ventana de selección de mutantes, eso, coño, ¿eh? Bueno, pues creo que se requiere un poquito más de formación en este campo. Porque, termino, de verdad, en la clínica veterinaria del día a día, sobre todo la de pequeños animales, estamos tan por cómo abordo quirúrgicamente el troquíter inferior del perro que ha sido atropellado a las 4:15 de la tarde al lado del Mercadona del... Estamos tan en eso, que a lo mejor eso lo hacemos una vez al mes o una vez por semana. Pero ¿cuántas veces vacunáis de parvovirus, moquillo, adenovirus? ¿Cuántas veces vacunáis? ¿Todos los días? ¿Y lo estamos haciendo bien las vacunaciones? ¿Lo digo yo? Ahí tienes un artículo mío de Largos de diciembre, sobre por qué fallan las vacunas de parvovirus. Leedlo. A ver por qué fallan. Que no hay ningún virus nuevo, que se está cargando a los perros. No hay ningún virus nuevo, es mentira. Nos lo hemos inventado para justificar que hemos hecho las cosas muy bien y que lo que pasa es que la vacuna es una mierda. Y nos hemos olvidado de eso, de lo que hacemos todos los días, porque todos los días estamos viendo infecciones. Ehrlichia, Leishmania, todos los días, ¿o no? Todos los días estamos viendo procesos inflamatorios. Pero no todos los días estamos operando una papa en el cerebro, ¿eh? No todos los días estamos operando astrocitomas. Y la base la hemos perdido. Y la base es esa. La base es amoxiclavulánico, ¿por qué? ¿En qué concentración? ¿En qué dosis? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? Eso es lo que hemos perdido. Y eso es un todos los días. ¿Sí? Así que hace falta, insisto, formación en esto. Y mucha. Y no voy a dar más la coña porque tenéis casa y os tenemos que ver. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer escucharte, un honor tenerte aquí otra vez.